La muerte de Jessica no fue un accidente, fue un crimen, y la Guardia Nacional está implicada. La protesta en La Boquilla, en Chihuahua, no es un incidente violento más, es quizá la más viva expresión de una revuelta social. Es una rebelión, es el tigre, sí, el tigre que comienza a despertar. Es el inicio de la ingobernabilidad de México. De ahí, de la presa La Boquilla, fueron echados los militares que portaban el disfraz de la Guardia Nacional, porque son militares al fin, apaleados, ultrajados y humillados por agricultores que defienden su derecho al agua para el cultivo de sus campos, para sustentar su actividad económica, para sobrevivir. Es, óigase bien, la primera revuelta social contra Andrés Manuel López Obrador, con el agravante de un crimen, el de Jessica N., la mujer en cuyo cuerpo, en cuya espalda, dieron los disparos lanzados por los elementos de la Guardia Nacional y le quitaron la vida. Aquello, la revuelta, es una demostración de repudio a las decisiones que adopta Andrés Manuel, un rechazo a los actos no de autoridad, sino de autoritarismo de López Obrador. Y peor, porque de la revuelta de los agricultores se pasó al tiroteo en que la Guardia Nacional asesinó a Jessica, una mujer que se ganaba la vida en los campos. Era una mujer de trabajo, no una delincuente como Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, al que Andrés Manuel dejó ir. El origen de esta tragedia tiene un nombre: Andrés Manuel López Obrador. Y por encima de los muertos y los heridos, se aferra a que una parte considerable del agua de la presa La Boquilla tiene que entregarse a Estados Unidos para cumplir el tratado suscrito en 1944. El plazo vence el 24 de octubre y a México le hacen falta 378 millones de metros cúbicos de agua que están precisamente en la presa La Boquilla para cubrir la cuota. La Guardia Nacional se apostó en La Boquilla para evitar que los agricultores se apoderaran de la presa. Y entonces, lejos de hallarle una salida al conflicto, el gobierno federal lo agravó. Antes del 8 de septiembre, las protestas de los agricultores ya advertían que la sangre correría al río. Eran unos 1,000 elementos de la Guardia Nacional apostados en la presa, pero al final llegaron 5,000 campesinos. La Guardia Nacional fue vencida. A los uniformados los apalearon, los vejaron, los humillaron y desarmados tuvieron que abandonar La Boquilla. Rindieron la plaza. Fue un verdadero agravio para los militares. Minutos después, la muerte potenció la revuelta. Jessica N. y su esposo fueron alcanzados por las balas disparadas por elementos de la Guardia Nacional. Ella murió y él se encuentra herido. Exgobernadores panistas y priistas, alcaldes y diputados aparecieron en el mitin previo. Y entonces López Obrador los acusa de instigar el conflicto. Pero en los videos se demuestra que trataron de disuadir a los inconformes, aunque no todos lo lograron. Esa fue la politización del conflicto, porque Andrés Manuel solo tiene ojos para la grilla y para la confrontación con sus enemigos. La pregunta es, ¿dónde estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero? Porque brilló por su ausencia. Y a ello le siguió el congelamiento de las cuentas bancarias de los exgobernadores, de los líderes campesinos, de las empresas dedicadas al campo. Y esa fue otra parte de la represión del gobierno de López Obrador. Hay otros incidentes y atropellos en que el ejército o la naval o la Guardia Nacional misma incurren en abusos de poder y también en crímenes. En un video, por ejemplo, se escucha la orden "mátalo" en Nuevo Laredo, tras enfrentar el ejército a una célula delincuencial. Fue una ejecución extrajudicial y está demostrado. Los abusos militares están documentados.
antes de López Obrador y ahora en sus días de poder en el gobierno. Lo mismo las humillaciones que han sufrido los militares, como en La Huacana, en Michoacán, donde una autodefensa los desarmó y usó como rehenes para negociar la devolución de armas de alto poder. A esos militares les tenían prohibido defenderse y contrarrestar el ataque porque el presidente López Obrador sigue con la ocurrencia de sus abrazos, no balazos, en el tema de la violencia. Y mientras, ¿qué ocurre en el alto mando militar y naval? Nada. Los generales y los almirantes andan quietos, sometidos, aplacados en su estado de confort, a los generales y a los navales, los negocios y el poder. Y a la tropa, a los de abajo, la vergüenza y la humillación, o salir apaleados de la boquilla en lo que es la primera revuelta social contra Andrés Manuel, contra la Cuarta Transformación. Ojo, es una rebelión social que golpea, que humilla al brazo armado de López Obrador. Y la muerte, el crimen de Jessica, su sangre como muestra de represión. Soy Mucio Cárdenas y este fue mi comentario.